Bienvenidos a Semillas de Fe. Vamos a iniciar ahorita referente al estudio del Nuevo Testamento. Y sobre todo estamos viendo, ¿verdad?, el nuevo libro de Marcos. Este es un enlace para ti y todo el público, y este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estos estudios y consejos bíblicos de cómo pueden salir poco a poco de la manera mala de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero dar un consejo. Me gustaría darles este consejo. Debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesucristo pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido posible de nuestros problemas. También les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay diferentes sorpresas y constantes predicaciones que les pueden ayudar, sobre todo en su caminar, y puedan también tener crecimiento espiritual y puedan también edificar su corazón. Y hay muchas otras bendiciones más. Y esto tú lo puedes ver y oír por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar contigo, ¿verdad?, de esto. El estudio del libro del Evangelio según San Marcos. Y quiero iniciar con la introducción. El libro de Marcos tiene 16 capítulos y el Evangelio de Marcos comienza a aplicarse a la historia de la vida y el ministerio de Jesús. Es el tal título de el Evangelio según San Marcos. Es el segundo evangelio que fue escrito por él y es reconocido ya universalmente. Se atribuye también desde las primeras fuentes históricas la paternidad también para Marcos de este segundo evangelio. También su brevedad del evangelio es el más corto de los 4 evangelios y proviene por lo general un extracto abundante en los detalles sobre la vida de Jesucristo. Consta, como le estaba diciendo, de 16 capítulos y Marcos es un sobrenombre. Además, en el libro de Hechos se le designa solo por su primer nombre y su primer nombre de Marcos es Juan. Dice la palabra del Señor, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. También dice el versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio y volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Su madre era una de las Marías, en la cual debería de tener una buena situación económica, porque tenía una casa en Jerusalén donde se reunían los cristianos. Podemos nosotros ver que cuando llamó Pedro a la puerta, en el caso de que Pedro estaba verdaderamente encarcelado, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, y cuando reconoció la voz de Pedro, ella gozoso salió, ¿verdad?, y no le abrió la puerta, sino que corriendo se fue rápidamente a avisarles que Pedro estaba fuera. Y ellos le dijeron, esta chamaca está loca. Pero ella empezó a asegurarles que así era. Entonces ellos le decían, es a lo mejor su ángel.
¿Por qué? Porque sabían que Pedro estaba encarcelado. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señales, les dijo que se callaran, y les contó cómo el mismo Señor Jesucristo le había sacado de la cárcel. Y dijo: hacer saber esto también a Jacobo y a los hermanos, porque yo voy a salir. Y él se fue a otro lugar llamado Cesarea. Marcos era hijo de una hermana de Bernabé. Realmente era muestra de que era hijo de María, una mujer piadosa de Jerusalén, y en cuya casa se reunían los apóstoles y los primeros cristianos. Y vemos que en Hechos, Colosenses capítulo 4:10, dice que Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, Marcos era sobrino de Bernabé. Y se supone que el evangelista Marcos se convirtió por testimonio por parte del apóstol Pedro, porque lo trataba y lo nombraba como hijo suyo. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, y ahí lo confirmó, pues, os saludan. ¿Quién lo confirmó? Bernabé. Y verdaderamente menciona a Marcos como su hijo, y nosotros lo podemos entender que es un calificativo. Este es solo un término de afecto, pues significar que Marcos era uno de los convertidos de Pedro, y por eso, al convertirse y él ser en cierta manera su líder, él lo llama hijo también. Así que Marcos estaba muy unido a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y es que él mismo, si a lo mejor no era del grupo, pero tenía un testimonio constante y unánime de la tradición cristiana en la cual Juan Marcos enseñaba, y dice que el nombre de Marcos deriva del latín Marcus, y es a la vez su apellido. Y había considerado esto cuando estaba en casa María, la madre de Juan, el cual dice que tenía en sobrenombre Marcos, y Bernabé y Saulo, cuando llegaron a ese lugar, volvieron, ¿verdad? Y llevando a Juan, entraron a la casa donde estaba llenos de gente que conocían ellos en oración. Entonces su primer nombre era Juan, el nombre de su madre era María, y empezamos a comprender que él era sobrino entonces de Bernabé, quien antes había vivido en Chipre. Y no obstante esto, podíamos nosotros ver que su primer nombre, que era Juan, podíamos definirlo sobre que estaban en Salamina y estaban anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también ahí a Juan, o sea, está Pablo y Bernabé, y estaba Juan como ayudantes de ellos. Y habiendo después zarpado de Pafos, ¿verdad?, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos,
volvió a Jerusalén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces empezamos a comprender lo que dice también el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Entonces le dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Entonces tiene un sobrenombre también Bernabé. Se llamaba José y le pusieron de sobrenombre Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Este hombre era levita, este hombre, ¿verdad?, era natural de Chipre. Y vemos que en el hogar de Marcos, en Jerusalén, parece que estaba el aposento alto, en donde por un tiempo al menos vivieron y vinieron también algunos de los apóstoles después de la resurrección y después de la ascensión de Jesús. Y era en donde se reunían también los miembros de la primera iglesia en Jerusalén, la primera iglesia que se hizo en todo el mundo. Y podemos nosotros decir de esta manera lo que dice en Juan capítulo 20 versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en ese lugar porque tenían mucho miedo de que los judíos, ¿verdad?, los atraparan y los mataran. Pero vino Jesús y se puso en medio, y al estar en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y luego lo que dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, que son los 12 discípulos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde en ese tiempo y en ese momento estaban reunidos orando. Realmente, al estar viendo y estudiando, ¿verdad?, este evangelio, según San Marcos, este evangelio registra más de los milagros que los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en muchos aspectos relata las mismas cosas que el evangelio, según San Mateo, podemos entender, podemos asimilar y sobre todo cosechar ventajas del repaso de los mismos sucesos que están enmarcados también de los que pasó el Señor Jesucristo. Pero podemos enmarcar que cada evangelista da su punto de vista diferente. Podríamos en este caso ver, ¿verdad?, que en el libro de Marcos se empezaron a desarrollar rápidamente una serie de escenas poderosamente invocadoras. Porque, fíjate, el orden cronológico que es más usado en el libro de Mateo y Lucas, que después vamos a verlo, Marcos nos da más los gestos y actos de Cristo que sus discursos, como Mateo y Lucas. Y no cita más que 4 parábolas, pero relata 18 milagros y solamente da íntegro uno de los más largos discursos del Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué estamos viendo la diferencia entre Mateo y Lucas? Porque Marcos insiste en dar el conocer el poder de Cristo. Y el poder de Cristo que es el del Hijo de Dios. El poder de Cristo que es Hijo de Dios, el Salvador triunfante.
¿Y por qué se lo puedo estar diciendo? Porque dice aquí el libro de Marcos capítulo 1 versículo 11 que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. También vemos no nada más en Marcos, sino también vamos a ver en Mateo diferentes cosas, pero que van relacionadas hacia lo mismo. Un ejemplo, en Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Y aquí hay otra cosa bien importante. Habla sobre un relato del endemoniado de Gadareno. Y le dice: ¿qué tienes conmigo? Le dice el endemoniado. Jesús, Hijo del Altísimo. Fíjate que aún los mismos demonios se sujetan a Jesucristo, porque ¿verdad? Le dijo, lo conocía quién era, le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Le estaba dando un sobrenombre, el Dios Altísimo. Y dice: te conjuro por Dios que no me vayas a atormentar. También en el libro de Marcos 9:7 me enseña: entonces vino una nube también que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. Y hay una clave aquí en el Evangelio de Marcos, en la cual nos dice hoy una cosa tremenda: a él oír. ¿Oír a quién? A Jesucristo. Oír a Jesucristo. En este momento, cuando estaban Pedro y estaba Juan y todos ellos, es cuando se funcionó la transfiguración. También cuando Jesucristo, ¿verdad?, estuvo ante el concilio, él siempre estaba callado y no respondía. Y llegó un momento que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Otro tipo de reconocimiento que era Dios, el único Dios verdadero, el Salvador. Y en ese momento Jesucristo le dijo: yo soy. Y le dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Aquí me habla sobre las señales del fin, que de nosotros necesitamos estar preparados. Cuando dice: y voy a venir en las nubes. Y me está diciendo que va a venir por segunda vez. Habla sobre la segunda venida. Porque dice también: es que ninguno debe de avergonzarse de mí, y menos de mis palabras, porque aquel que se avergüenza es una generación adúltera y pecadora. Y así como la persona que se avergüence de mí, dice: yo también me avergonzaré de él. Y cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, van a ver verdaderamente quién soy yo. Ahí también Jesucristo estaba anunciando su muerte y sobre todo su segunda venida. Cuando hablamos también de los labradores, que es otro tema tremendísimo, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó. Y unos labradores se quedaron ahí y el amo se fue, dice, se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que lo recibieran de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles, ¿verdad?, este varón,
dice que volvió a enviarles otro siervo, pero aprediándole le hirieron la cabeza y también lo enviaron sin nada y bien afrentado. Y volviendo a enviar a otro, y a este sí, después ya lo mataron, y a otros muchos los golpearon, y aún a otros también los mataron. Y por último, tenía a un hijo suyo, amado, y lo envió también a ellos diciéndole, yo creo que ellos tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, este es el heredero, venid, hay que matarlo. Y si lo matamos, la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros. Y aún está aquí la escritura en la cual estamos leyendo. Dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Y con la parábola de la viña arrendada a los labradores malvados, Cristo predice el rechazamiento final de los judíos y sobre todo el llamamiento a los gentiles. Y de ahí se presenta, como lo presentó este Marcos, el Salvador triunfante. Pero fíjate que hay una cosa tremenda. En aquel día de la hora dice, ustedes nunca van a saber cuándo yo voy a venir. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Por eso su palabra nos revela que debemos de estar velando, porque eso es bueno, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer o a la medianoche o cuando canta el gallo o en la mañana. Pero para cuando venga, de repente, no nos debe de hallar durmiendo. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. Y otras sorpresas y otras bendiciones más. Tú también nos puedes estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y también me gustaría que, ¿por qué no les comunican a sus seres queridos de esta página? ¿Verdad? Esta del estudio del Nuevo Testamento, y vamos a estar platicando sobre todos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Que esto sería una grande bendición también para ellos y también para todos tus seres queridos, en los cuales puedes y pueden recibir una exhortación, un consejo, ¿verdad?, de parte de Dios para que puedan vivir mejor y sobre todo tengan un medio para recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También me gustaría que invitaras a tus amigas, a tus amigos, a tus amistades que se escriban a la página para que sean bendecidos así como tú. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga mucho y nos vemos más adelante.